Bueno, mi nombre es Vera Chacín. Yo les voy a hablar acerca de la exposición en materia de justicia penal juvenil venezolana. Tenemos que una de las consecuencias fundamentales por la creación de un proceso penal es la división en diferentes fases. Estas fases se preocupan en la definición de sus principales funciones, como son la de acusar, decidir y controlar. Tenemos aquí que se puede afirmar en el procedimiento ordinario, conforme al Código Orgánico Procesal Penal, que se divide en 5 fases. Como primera fase se encuentra la fase preparatoria, la cual se inicia cuando la investigación por parte del Ministerio Público, quien es titular de la acción penal en los delitos de acción pública y con base en ello está obligado a ejercerla, concretándose de esta manera los principios de legalidad y oficialidad de la acción. Esta fase se encuentra en los artículos 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí a los jueces les corresponde velar por las garantías procesales para el cumplimiento de ellas. Como segunda fase tenemos la fase intermedia. Esta se inicia con uno de los actos de mayor trascendencia de la etapa preparatoria, como es la presentación de la acusación, lo que supone que el Ministerio Público cumplió con la finalidad de la investigación, pues una vez que hace constar la comisión del hecho punible con todas las circunstancias que influyeron en su calificación y la responsabilidad de los autores, estimó que la investigación le proporcionó fundamentos serios para solicitar el enjuiciamiento del imputado, procediendo a presentar la acusación correspondiente al Tribunal de Control. Esta es una de las fases más importantes en el proceso penal, ya que aquí es donde se decide la existencia del juicio oral y público. Aquí le corresponde al juez tomar una decisión reunido con las partes y hablar acerca de las cuestiones previas que están contenidas en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí tenemos también que el Tribunal de Control es quien convocará a las partes a una audiencia oral, que no es otra cosa que la llamada audiencia preliminar, donde se definirá el objeto del proceso y los límites de la acusación del Ministerio Público como de la víctima, siempre que ésta haya querellado o presentado acusación particular propia, donde las partes dispondrán de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses que le permitan idénticas posibilidades procesales para sostener y fundamentar lo que cada uno estime conveniente, poniéndose en manifiesto el principio de defensa e igualdad entre las partes. Luego tenemos la fase del juicio oral, donde se resolverá toda controversia suscitada cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y desarrollo del debate, culminando con la deliberación y la sentencia. En esta fase se da el juicio oral y público. Aquí tienen que alegar las partes, tienen que decir las partes que lo que ellos alegan es totalmente cierto. Luego tenemos la fase de impugnación de recursos. Aquí las partes tendrán la oportunidad de recurrir por los medios y en los casos establecidos en contra de las decisiones judiciales a quienes la ley reconozca expresamente ese derecho. Como quinta fase tenemos la fase de ejecución penal, en la cual el juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. De igual forma, velará por los derechos del condenado, conoce de las solicitudes de beneficios procesales como lo son las formas alternativas de cumplimiento de pena, las cuales son libertad condicional, destacamiento de trabajo, confinamiento, supresión condicional de la ejecución de la pena. Aquí las partes interesadas pueden alegar respecto de su decisión. También vamos a hablar acerca de las fases del proceso penal del adolescente, que como el proceso ordinario tiene distintas fases para su procedimiento. Aquí se destacan 4. La primera es la fase preparatoria o de investigación. Tiene por objeto la preparación del juicio oral y privado, fundamentalmente la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de certeza que le sirvan al fiscal del Ministerio Público especializado para fundamentar su acusación y la preparación de la defensa del imputado. Igualmente, tiene como objeto confirmar o destacar la sospecha fundada de la existencia o de la comisión de un hecho punible para determinar si el adolescente concurrió en su perpetración. Esta fase podemos encontrarla en el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 551 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Como segunda fase en el proceso penal del adolescente tenemos la fase intermedia,
la cual tiene como finalidad definir el objeto del proceso y establecer los límites de la acusación, donde las partes disponen de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses que le permitan idénticas posibilidades procesales, poniendo así de manifiesto el principio de defensa e igualdad entre las partes. Luego tenemos la fase de juicio. Es una de las fases más importantes. Aquí el tribunal de juicio, según lo que lo dispone el artículo 584 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, será colegiado con un juez profesional y 2 escabinos, cuando la sanción solicitada por el fiscal del Ministerio Público en su escrito acusatorio sea la de privación de libertad, conforme a lo establecido en el artículo 628, parágrafo segundo, literal A de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También tenemos la fase de ejecución como última fase del proceso penal del adolescente. Aquí, recibidas las actuaciones, el Tribunal de Ejecución procede a dar la entrega en el libro correspondiente y a dictar el auto de ejecución de la o las sanciones impuestas al o la adolescente. En el auto se ordena la citación del o de la adolescente sancionado o sancionada, si no tuviera detenido su representante, la defensa y el fiscal del Ministerio Público, para que comparezcan el día y hora señalados a los fines de realizar la audiencia de imposición de sentencia. Por último, me pareció muy importante destacar algunos aspectos puntuales y diferenciales entre ambos sistemas penales en Venezuela. Como primer aspecto y diferencia, tenemos que existe entre ambos sistemas de responsabilidad adolescente con el ordinario, es que en el primero, o sea, en el sistema penal del adolescente, existen jurisdicciones especializadas. El artículo 527 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras que en el ordinario actúan como sujetos procesales sus auxiliares según el título cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales son circuitos judiciales, penales como tribunales unipersonales, o sea, tribunales de control, corte de apelación integrada por tribunales colegiados, tribunales de juicio y tribunales de ejecución. Como segundo tenemos Ministerio Público, órganos de policía de investigaciones penales. Luego, también me parece importante destacar una segunda diferencia, que es el debido proceso penal del adolescente es reservado, rápido. En cambio, en el ordinario existe la plena publicidad, caso contrario que el tribunal decida cuando se da a las puertas cerradas, y es un proceso mucho más lento. Como tercera diferencia, tenemos que en el sistema de responsabilidad penal del adolescente existe la conciliación entre los casos para los que no es procedente la privativa de libertad, mientras que en el sistema ordinario no existe la conciliación. Y como cuarta y última diferencia tenemos la penalización, ya que en el sistema de responsabilidad de adolescentes estos no son penalizados, sino son sancionados con medidas que establezca la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Muchísimas gracias por su atención.